buenas noches, Dios bendiga a todos. Damos gracias al Señor que una vez más nos da este privilegio, esta oportunidad de poder llegar a cada una de las vidas, a cada uno de los hogares, a cada una de las familias. Y el propósito es bendecirles con la palabra de Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Dios les bendiga a cada una de las familias que ya están conectadas a través de esta plataforma. Damos gracias a Él porque Él es bueno y seguirá siendo bueno todo el tiempo. Que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando, ¿verdad?, nuestras vidas en esta noche con la palabra que Él tiene. Damos gracias a Él. Así es. Hemos preparado una serie de mensajes sobre la fe, de los cuales estaremos hablando en este mes de julio, ¿verdad? Amén, así es. Y posiblemente vamos a continuar después de julio. En agosto vamos a hacer algún intermedio por ahí, vamos a hacer un alto, porque en agosto vamos a estar hablando sobre la familia. Amén. Pero Amén. si Dios así lo permite, continuaremos después hablando sobre la fe, ¿verdad? Amén. Estamos hablando de esta campaña de los 50 días de la fe y estamos creyendo que Dios hará cosas grandes, cosas maravillosas en este tiempo en cada una de las vidas. Amén. Pero todo, como dice la palabra, para el que cree. Todo es posible. Ajá, Amén. para el que tiene fe, para el que Así cree, así todo es posible, ¿verdad? Así es, amén. Entonces de eso va a depender que Dios haga muchas cosas. Amén. Y debemos de poner en práctica, ¿verdad?, nosotros esa fe de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios porque el propósito es bendecir. El Así propósito es llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Amén. El propósito es instruir con la palabra de Dios Amén, también, amén, ¿verdad? así es. De eso se trata, por eso estamos acá, para que Dios pueda glorificarse en cada una de las vidas. Así es. El amén. tema de esta Amén, noche, así es. estamos hablando de la fe. Amén. Y para esta noche el tema es fe, es confiar en las promesas de Dios. Amén. En la así palabra es. nosotros encontramos cantidad de promesas. Amén. Miles de promesas hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces de eso vamos a meditar en esta noche y ya vamos a entrar al tiempo de palabra, ¿verdad? Vamos Amén, ya amén, a lo que así venimos, a la palabra de Dios. Ya Amén. tenemos una buena cantidad de hermanos pendientes, conectados, ¿verdad? Amén. Para este tiempo tan especial de palabra de Dios. Así Entonces es, amén. leemos la palabra y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Juan. O sea, Así allá es. un poco antes de llegar al libro de Apocalipsis, por ahí atrasito usted encuentra Judas y está las cartas del apóstol Juan también. Amén. Entonces, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 4, vamos a leer ese pasaje de la Escritura, ese Amén. versículo de la Escritura. Amén, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 4, y nos dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es, porque todo lo que es nacido de Dios Amén. vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Porque todo lo que es, Lo que es. no dice el que es, lo que es. Es nacido Está el de artículo Dios. neutro ahí. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Ajá, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. O sea, con fe Así vamos a es. salir vencedores. Amén. Así Con es. fe vamos a salir victoriosos. Así es. Con fe vamos a salir ganadores. Amén. Con fe vamos a lograr el éxito. Amén. Con Así es. fe vamos a alcanzar nuestras metas, Así nuestros es, propósitos, así es, amén. nuestros objetivos. Amén, ¿Verdad? amén. Porque Así es es. clara la palabra y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra Nuestra fe. fe. Así es. Entonces, en casi todas las promesas de la Biblia, cuando nosotros leemos las promesas de la Biblia, y en la mayoría, por no decir todas prácticamente, nosotros encontramos dos partes en la promesa. Una de ellas es la condición Así y es. la otra de ellas es el resultado. Amén. En cada promesa hay una condición y hay un resultado. Amén. Y hay un resultado en todas. Entonces, cuando yo confío en el Señor, cuando yo confío en Jesucristo y he nacido de nuevo,
una de las promesas de Dios es la victoria sobre Amén. este mundo. Amén. O Así sea, es. no es que cualquiera va a vencer. Hay una condición primero. Amén. Y la Ya condición nacido. es nacer Ser de de Dios. nuevo. Así es. Nacer de Dios. Así es. Nacer Amén. de nuevo. Amén. Esa es la condición. ¿Cuál va a ser el resultado de ser una persona que ha nacido de nuevo? El resultado es que va a ser un vencedor, Así ¿verdad? El resultado es que va a ser una persona llena de fe, Así es. una persona fortalecida en su fe, y con Va a esta salir fe va a lograr victorioso. salir victorioso. Amén, así es. De eso se trata, Amén. ¿verdad? Entonces, hay cualquier cantidad de promesas en la palabra, cualquier cantidad de promesas para cada uno de nosotros. Vaya, solo para traer a la memoria una. El famoso Salmo 23. ¿Qué Amén. dice? Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Ah, pero para que nada me falte, ¿cuál es la Que condición? Él debe de ser nuestro pastor. Ah, que yo lo haga el pastor de mi vida. Así es. La condición es que yo haga a Dios el pastor de mi vida. El dueño y ¿Cuál va? señor de El nuestra dueño vida. de mi vida. Amén. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el resultado de que Dios sea el pastor de mi vida? De que Dios sea el que gobierna mi vida. ¿Cuál va a ser el resultado? Que nada nos va a faltar. Nada me falta. Así es. Solo para dar un ejemplo, ¿verdad? Amén, así De es. tantas promesas que hay en la palabra de Dios. Amén. Así es. Cualquier cantidad de promesas. Nosotros no podemos. Hay una versión de la Biblia que se llama versión o edición de promesas, Así es. donde están marcadas todas las promesas. Y se habla de miles de promesas en la palabra de Así Dios, es, ¿verdad? amén, amén. Es cantidad de promesas para cada Así uno de es. nosotros. Pero hay una condición y hay un resultado, Amén. ¿verdad? Hay una condición. Y en este pasaje que hemos leído, pues la tenemos clara, ¿verdad? Las dos partes, lo que es la condición y lo que es la promesa. Entonces veamos la condición de la promesa. Ya dijimos que toda promesa está sujeta a una condición. Así es. Y en este caso, pues la condición de la promesa consiste en cómo yo confío. Así es. ¿Cómo confío yo realmente? ¿Verdad? ¿Hasta dónde yo confío en Dios? Entonces, cuando yo confío en Dios, yo le entrego mi vida a Dios. Así es. Porque lo hago el amo y Señor de mi vida. Amén. Lo hago el dueño de mi vida. Lo considero mi Señor, Así ¿verdad? es. Amén. Entonces, en este pasaje que hemos leído, la condición es nacer de nuevo. Así es. Nacer de nuevo. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros un día nacimos en carne. Amén. Y lo que nace de la carne, carne Carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Amén. Un día nosotros nacimos de la carne, un día. Dependiendo de la edad suya, usted sabe hace cuánto tiempo nació en la carne. Usted lo sabe. Entonces, pero lo más importante de esto es el día que nacimos en el espíritu. Amén. El día que dejamos de ser esa vieja criatura y venimos a ser una nueva criatura en el Señor. Así Amén. es, ¿verdad? Entonces, nacer de nuevo es entregar nuestra vida a Cristo. Así es. Nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestro pecado, pedimos perdón delante de Dios y declaramos que de ahora en adelante ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que ahora quien tiene control de nuestra vida es nuestro Dios, es nuestro Amén. Señor Así Jesucristo. es. Amén. Es su Santo Espíritu el Así que es. va a gobernar nuestra vida. Amén. Entonces eso es nacer de nuevo, es entregar nuestra vida a Cristo. Nacer de nuevo es un acto de obediencia a Dios. Amén. Es un acto de obediencia a Dios. Y toda obediencia a Dios va a traer una bendición a nuestra vida. Amén, así es. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y en otras partes ahí también encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, sobre todo en el Éxodo y todo, encontramos que Dios habla de las bendiciones de la obediencia Y las consecuencias. y habla también de las maldiciones de la desobediencia, ¿verdad? Así es. Entonces, siempre el ser obedientes a Dios va a traer muchas, pero muchas bendiciones a nuestra vida. Así es. La obediencia se revierte en bendición. Así es. Entonces, nacer de nuevo es un acto de obediencia delante de Dios. Amén. Porque Dios está haciendo ese llamado al arrepentimiento. Amén. Dios está llamando al mundo, a la humanidad entera, a las personas a que dejen su mal camino, a que dejen su vida pecaminosa, Amén. se vuelvan a Él. Y es ahí
donde nosotros empezamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque ya dijimos, es un acto de obediencia. Amén. Citábamos nosotros la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy famoso, muy conocido, cuando Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les dice esto. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Y nos dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nacer de Dios, nacer de nuevo, es llegar a ser una nueva criatura. Amén. Una nueva criatura. Amén, amén. Todas las cosas viejas pasan, quedan atrás. Así es. Nuestra vida antigua, todo lo que éramos. Nadie, por lo menos hablo por mi vida. Yo no estoy en el Señor porque yo era bueno, como decimos popularmente en Honduras, era buena ficha. No, estoy en el Señor porque reconocí que era pecador, reconocí que mi vida no iba por buen camino, reconocí que mi vida realmente era una vida que no era del agrado de Dios, que con mis actos, con mis acciones, con mi conducta, yo no estaba agradando a Dios. Y entonces llegué el momento donde tomo la decisión de entregar mi vida a Cristo, de reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, entregar mi vida a Dios, hacer a Dios el amo y Señor de mi vida. Entonces, desde ahí, mi vida antigua, la vieja naturaleza quedó atrás. Y desde ahí todo es hecho nuevo, dice la palabra. Es hecho nuevo. Eso es nacer de Dios. Y eso es lo que decía el apóstol Juan en el pasaje que leímos en Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ya dijimos, la condición para que la promesa se cumpla es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y es ahí donde ve el reto para usted que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Usted un día nació en la carne, ahora es necesario que nazca en el Espíritu. Es necesario, ¿verdad? Porque escrito está ahí en la palabra, en el Evangelio de Juan está cuando el Señor le dijo a un hombre muy conocedor de la Escritura y todo, un hombre muy estudioso y todo, al cual el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice que el Señor Jesucristo le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un hombre muy estudiado, muy preparado, hace una interrogante: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así es. ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque él no entendía aquello. Y el Señor le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nacer de nuevo significa entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Dejar la vida antigua, dejar la vida pecaminosa, dejar la vida carnal y empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así es. Bueno, entonces la condición es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es el resultado de la promesa? Primero yo dije, ¿cómo confío yo en Dios? ¿Cómo confío yo en Dios? Entregándole mi vida, siendo obediente a Él. Ahora, el resultado de la promesa, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios? Una vez de que yo entrego mi vida a Él, Dios responde. Así es. Y Dios me hace una persona victoriosa. Dios me hace una persona victoriosa. ¿Por qué? Porque ahora las promesas son nuestras. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo venció en aquella cruz del Calvario. Y Él ahora nos ha hecho a nosotros
más que vencedores. Amén. Pero eso es a los que le hemos recibido. Así es. A los que Amén. le hemos recibido, Amén. ¿verdad? Así es. Definitivamente. Entonces, dice la palabra, el resultado es, si yo nazco de nuevo, la promesa de Dios es la victoria sobre este mundo. Así es. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Así es. Nuestra fe. Esa es la victoria. Nuestra fe. Amén. Ahora somos personas de fe. Así es. Somos personas que confiamos en Dios. Lo dijimos que la palabra fe en la Biblia encontramos algunas connotaciones. Amén. Está la fe salvadora. Así es. Está la fe como un elemento del fruto del Espíritu, y está la fe como un don del Espíritu, ¿verdad? Así es. Entonces, la fe salvadora es cuando yo entrego mi vida a Dios, a Cristo, hago una oración de arrepentimiento y por fe yo sé que ahora soy salvo con Amén. esa oración que hice. Amén. Porque así lo Así dice es. la palabra. Así Que el es. que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, dice la Así palabra. es. Pero Amén. eso es un acto de fe. Mucha gente cuando hace la oración de fe quiere sentir algo. Así No es que no va a sentir nada, es un acto de fe. ¿Y Así qué es. nos dice la Biblia? ¿Cuál es la definición de fe en la Biblia? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener esa certeza de que si yo ya confesé mis pecados, yo ya traje un arrepentimiento a mi vida, yo ya soy salvo. Certeza. Así es, Tener la esa certeza. convicción de que Amén. yo soy salvo, ¿verdad? Amén, amén. Porque me he arrepentido de mis pecados. Así es. Lógicamente, no solo es arrepentirse así, porque allá en Proverbios dice, Que en el 28:13, que el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta. alcanza misericordia de parte Amén. de Dios, Así es. ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura. Amén. Entonces, necesitamos nosotros esa fe. Con nuestra fe, la fe como elemento del fruto del Espíritu Santo, la fe como un don del Espíritu Santo, nos lleva a alcanzar esa victoria gloriosa, Amén. ¿verdad? Entonces, es clara la palabra y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo Amén. que es nacido de Dios Así es. vence al mundo. Y Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Ah? Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. tiene fe. Así es. Todo el que nace de Dios tiene fe. Así Todo es. el que nace de Dios es revestido de fe. Así es. Amén. Todo el que nace de Dios cultiva día con día esa fe. Amén. Aumenta día con día Así esa es. fe. Amén. Hay que dar pasos de fe. Así como los discípulos le decían, aumentanos la fe, Señor. Sí, pero ¿cómo se aumenta la fe? Cuando nosotros empezamos a ver esos resultados de los pasos de fe que damos. Amén. Así ¿Ah? es. Debemos de dar pasos de fe, Amén. confiar plenamente en nuestro Dios, ¿ah? Así es. Plenamente en el Señor. Entonces, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cuándo tiene efecto esa promesa? ¿Cuándo tiene efecto? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Tendremos que esperar hasta llegar al cielo para que esa promesa se cumpla? No necesitamos llegar al cielo para que esa promesa se cumpla. Esa promesa se cumple aquí. Esa promesa se cumple es. ahora. Esa promesa se Así cumple es. ya. Amén, Ya. amén, así Ya. es. Esa promesa se cumple ya. Así. Cuando aquella mujer del flujo de sangre se mete en medio de la multitud para tocar al Señor Jesucristo, ella lo que buscaba era que el Señor orara por ella, que el Señor la sanara. Así. Pero esta mujer tenía una fe tan grande que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, Amén. yo voy a ser sana. Así es. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando el Señor sintió que alguien tocó su vestidura, Un poder el había Señor salido dijo, de él. ¿quién me ha tocado? Así ¿Quién es. me ha tocado? ¿Ah? ¿Quién? Porque él sintió que algo se había desprendido de él. Así es. Y es que la fe de aquella mujer
no solo tocó la vestidura del Señor, tocó el corazón de Dios. Tocó el corazón de Dios. ¿Ah? Amén, amén. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Mujer, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe, tu fe. Amén. ¿Ah? Es la fe, es la fe, es la fe, es nuestra fe. Hay que dar esos pasos de fe. Amén. Usted tiene que dar esos pasos de fe. Muchas veces, y la palabra lo dice, que las cosas de Dios, las cosas espirituales, para el mundo son locura. Así es. Son locura, pero para nosotros no son locura, porque la palabra de Dios nos dice. Es un acto de fe. Así Es un acto de fe. Amén. Aquel otro, el centurión romano, tiene un criado enfermo. Manda a llamar al Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor viene en camino, manda a otros mensajeros, o manda un mensajero y le dice el amo que no es digno de que tú entres a su casa. Era un centurión romano, pero manda a decir que él es un hombre de autoridad Así y que cuando él da una palabra se cumple. es. Así es. Que por lo tanto, él reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Le dijo, basta con que el Señor dé una palabra y va a ser sano. ¿Qué era eso? Un acto de fe. Amén. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Entonces, esa victoria no es solamente para cuando lleguemos al cielo. Esa victoria es ahora mismo. Es ahora mismo. Amén. Es ahora Así es, mismo. así es, amén. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Así Ejercite es, su amén, fe. amén. Ejercite su fe. Amén. Y óigame, cuando usted y yo ejercitamos nuestra fe, agradamos a Dios. Ya estuvimos Amén. predicando Así de es, eso. así es. La palabra dice que sin fe Es imposible agradar a Dios. Amén. Tenemos que ejercitar Esa nuestra fe. fe. Activar nuestra fe. Si su Amén. fe está ahí dormidita, actívela, acciónela. Así es. Póngala por obra. Ponga por obra su fe. Amén. Empiece a dar pasos de fe. Amén. Y usted verá la gloria de Dios manifestada Así en su es. vida en todas las áreas. Así es, amén. En todas las áreas. Entonces, eso es para ahora. Esa promesa nos garantiza que Dios va a hacer cosas grandes en la medida de nuestra fe. Así es. En la medida de nuestra fe. Así es. Dios no nos promete una vida libre de problemas. No. El hecho de que seamos de fe no quiere decir que no vamos a tener problemas. Sí vamos a tener problemas. Así es, porque la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Pero de todas ellas nos va a librar. Él dice, en el mundo tendrás aflicción. Ajá. Pero confía, dice, que Él ya ha vencido. Ah, ahí está. Amén. Ahí está. Entonces, el Señor no nos dice que no vamos a tener problemas, pero sí nos da la promesa Amén. que nos va a dar la victoria en medio de los problemas. En medio de la situación difícil, ¿verdad? Tal vez tú estás pasando tantas cosas, pero el Señor nos va a dar la victoria siempre que tú tengas esa fe en Él. Sí, la victoria no la obtenemos de un golpe así, la obtenemos con fe. Así es. Es con fe, es Amén, con fe. amén, Es amén. ejercitando nuestra fe Así y es. reclamando las promesas de Dios. Amén. Las promesas de Dios. Amén, así es. Hoy en la hora del mediodía estaba meditando en el Salmo 91. Yo no soy muy bueno para memorizar, nunca he sido bueno para memorizar, pero empecé por ahí. ¿Y qué dice el Salmo 91 en sus primeros versículos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la condición? Habitar Así al abrigo, Así es. habitar. Ajá. Y Él eso va a nos morar garantiza que vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y dice el salmista, diré yo a Jehová, Esperanza, esperanza mía, y castillo mi mío, y castillo mío, mi mi libertador. Oiga bien, entonces, qué bueno cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. Así es, amén, amén. Declaramos la palabra de Dios. Así es. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. Entonces, Él es nuestro libertador, en Él nosotros tenemos que confiar, Amén, amén. en Él y nada más, ¿verdad? Así es. Confiar en Él. Dice el salmista claramente
que no temerá, que no va a tener temor del terror nocturno, No, ni de saeta que huele de noche, dice, de día o de noche, ni Amén. pestilencia Amén, que anda en en el día oscuridad destruya. o de día. No. Así es. Entonces, esa es la promesa para nosotros. Amén, Esa es la así es. promesa para nosotros Amén. y debemos de confiar en ella. Y dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 Y 10,000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará, no te Amén. tocará. Esa Amén, es la así promesa. es. Si Así es. habitamos al abrigo Del del Altísimo. Altísimo. Amén. Esas son las promesas gloriosas, ¿ves? Así es. Pero todo habitar al abrigo del Altísimo es un acto de fe, Sí, así confiar es. en Dios. Así Y hoy es, más que amén. nunca necesitamos eso nosotros. Así es. Lo necesitamos, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza día a día, ¿verdad? En el Señor, que Él está con nosotros. Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos a seguir adelante en esta situación tan difícil. Así es. Dice la palabra, con sus plumas Nos te cubrirá. Así es. Y bajo sus alas estarás Seguro. seguros. Amén. Ahí Estarás estamos. seguro. Dice que Él nos arrollará como la gallina arrulla los polluelos. Sí, ¿verdad? entonces- Él está allí y estamos en el hueco de la mano de Dios. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Entonces, la victoria es a través de la fe. Así es, A través amén. de la fe, a través de la fe. Amén, así es. Problemas, dificultades vendrán. Días difíciles vendrán. Vendrán porque vendrán. Así es. Pero si usted y yo somos de fe, vamos a obtener esa victoria Así es. en medio de esas situaciones difíciles. Amén, amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al Del mundo. mundo. Y esta es la victoria que ha Ya vencido al mundo. Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Amén. Si usted ha nacido de nuevo, usted es una mujer victoriosa. Amén, Si usted amén. varón ha nacido de nuevo, usted es un varón victorioso. Amén, ¿Ah? así es. Usted tiene Amén. la victoria segura. Así es, aleluya. Tiene la victoria segura. Active su fe, ejercite Amén, su fe. Así es. ¿Ah? Vamos, Así vamos. es. En el nombre del Señor hay que poner en acción esa Así fe. es. Confiar Amén, en Dios. amén. Confiar en Confiar Dios. plenamente Que en nuestro Él. Dios es el Así Todopoderoso, que nuestro Dios es el que tiene el Amén, control de todo, amén, así que nuestro es. Dios es el proveedor, que nuestro Gloria Dios es a el Dios, sanador, que sí, Señor. nuestro Dios es nuestro Así guardador, es. nuestro Amén. protector. Amén. La palabra de Dios dice que Él suplirá, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria. Y Él está para suplir en cada necesidad, en cada situación. Él está para sanar los cuerpos enfermos ahora mismo. Y Él está para suplir en tu necesidad. Él está, solo es que tú tengas esa fe en Él. Porque Dios está con cada uno de nosotros. Así que créele al Señor y Él hará, dice su palabra. Bueno, en conclusión, recuerde esto definitivamente. La condición es entregue su vida a Cristo. Amén. Entregue su vida a Cristo. Así es. Nazca de nuevo. Así es, ríndase al Señor. Nazca de Dios. Amén. Esa es la condición. Así es. ¿Cuál es el resultado? La victoria sobre este mundo. Amén. La victoria sobre las debilidades, es. sobre los problemas, sobre las las necesidades, situaciones difíciles. sobre las situaciones difíciles, Así es. sobre Todo todo lo que tipo de puede estar adversidad que agobiándote venga. en esta noche. Dios nos promete Amén. la victoria. Así es. Dios nos promete la Así victoria, es. ¿verdad? Así es. Entonces, si usted y yo somos de fe, vamos a entonar aquel canto que dice: la victoria mía es. La victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Mira Sí. lo que hizo Oh, Dios. Dios. Amén, aleluya. Mira lo Gloria a que hizo Dios. ¿Sí? Amén. Dios ha hecho Él está cosas para grandes. sanar, para liberar, Cosas para maravillosas, confortar cosas nuestra gloriosas. vida en este tiempo. Él está, ¿verdad? Él está, y como dice la palabra ahí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repitamos, nuestra fe. ¿cuál es la condición? Entregar nuestra vida a Cristo. Así es. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vivir una vida en obediencia Amén, a Dios. amén. ¿Cuál es el Así es. resultado de la promesa? Victoria. Victoria. Victoria sobre este mundo. Amén. Sobre este mundo de Así maldad. es. Amén. Victoria en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Victoria en el nombre de Jesús. Amén. Somos ¿Ah? victoriosos en el nombre del Señor. Así que no temamos, no desmayemos, sino que sigamos adelante cada día poniendo en acción nuestra fe. Ahora la pregunta es, familias, ¿ya todos ahí en la casa dieron ese paso de nacer de nuevo? Así es. Si hay alguien en su familia que no ha dado ese paso, motívelo para que ustedes sean Así una es. familia victoriosa. Amén. O si hay Sí. alguien que necesita reconciliarse, hágalo en el nombre de Si hay Jesús. alguien que anda apartado, que anda débil,
Acérquese a Dios. Así es, acérquese a Dios. Señor. Reciba a Cristo Él como está, su Salvador. para que usted sea una familia victoriosa en el Hágalo, Señor. no espere mañana. Ahora mismo. Ahora mismo. Dígale a su pariente, a su familiar, tienes que entregar tu vida a Cristo. Amén. Para que seamos una familia victoriosa. Amén. Y si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque a veces estamos en Cristo, pero tal vez muchos no han cambiado. Todavía están con el hombre viejo. Y ojo, no hablamos de religión. Así es. No. Así es, no estamos hablando de religión. Hablamos de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. De tener una relación con nuestro Dios. Sí. Esa relación que Él quiere que usted y yo podamos tener. De confesar nuestros pecados, nuestras faltas delante de Dios. De pedir perdón delante de Dios. De reconocer que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es. Y Él es fiel y justo. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestra falta. Pero Dios quiere un corazón humillado, que te humilles plenamente en Él. Y Él va a escuchar tu oración. Él va a suplir a tu necesidad. Él va a tomar el control ahí en tu hogar, en tu familia. Así es. Esa es la promesa. Así es. Es el nacer de Así resultado, victoria. Así es, amén. Victoria, ¿verdad? Amén, así es, amén. La victoria así que la obtenemos este es el momento Señor. Donde tú puedes decirle, Señor, así aquí estoy delante de ti. Si hay alguien en esta noche que quiera recibir a Cristo o que quiera reconciliarse con el Señor, haz la oración que el pastor va a hacer en esta noche. Hazla con todo tu corazón y el Señor está con los brazos abiertos en esta noche. Vamos a orar por aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Después estaremos orando por algunas peticiones que se nos están presentando en este momento, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Si usted va a recibir a Cristo, haga esta oración conmigo. Hágala. Amén. Y usted por fe crea que ya ha nacido de nuevo una vez que usted haga la oración. Y de ahí para allá, ejercite su fe y comience a ser una persona victoriosa. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos. Diga conmigo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo. En este momento, dígale, vengo a ti reconociendo que soy un pecador. Te pido perdón, Dios, por mis pecados, por mis faltas, por mis desobediencias, por mis rebeliones. Ahora mismo reconozco que el sacrificio de Cristo en aquella cruz del Calvario es suficiente para mi vida. Declaro que la sangre que Cristo derramó en aquella cruz limpia todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Declaro que Cristo pagó por mis pecados con su preciosa sangre derramada en esa cruz. Ahora mismo te reconozco como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Señor, dígale, pongo mi vida en tus manos y declaro que tú eres el Señor de mi vida, dígale. Dígaselo al Señor. Padre, gracias por esa vida que ha hecho la oración. Gracias, Dios, que sea tu Santo Espíritu ayudándole a crecer, a ser un hombre, una mujer victoriosa. Que el Espíritu Santo pueda ministrar su ser para que ese fruto del Espíritu se desarrolle en esa vida y ese elemento del fruto que es la fe pueda ser ejercitado, puede ser activado en la vida de mi hermano, de mi hermana. Ahora, Dios, en el nombre de Jesucristo yo oro para que mi hermano, mi hermana sea un hombre, sea una mujer de victoria. Ahora en el nombre de Jesús oro por todos aquellos hermanos, Señor, que su fe se ha debilitado para que ellos puedan, Dios, cultivar su fe, empezar a dar esos pasos de fe y puedan ver tu gloria y tu poder manifestado en sus vidas, mi Dios. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor, por una iglesia victoriosa, por una iglesia de fe, Señor.